Hoy quiero comenzar con una frase que me acompaña mucho. Siempre hay un paso de fe antes del milagro. Brainer, Ok. ¿qué piensas cuando escuchas esto? Siempre hay un paso de fe Antes del milagro. antes del milagro. Esto me recuerda la historia del pueblo de Israel, obviamente, cuando ellos tienen que meter el pie primero en el río para que éste se abra y puedan ir a la tierra prometida. Voy directamente a ese punto, porque ahí se puede ver de que el milagro cuál era, que se abriera el río, pero no pasó hasta que ellos metieron el pie. A eso me voy a poner más de esa frase. ¿Y cómo lo ves reflejado en tu vida? Uf, a ver, recuerdo una de las historias de mi vida es cuando entré a la universidad. Cuando hice el primer ejercicio de inscribirme, recuerdo que esperaba tener una beca. No pasó. Y hice un montón de gestiones con mi mamá, una crack en eso. Y el día que me iba a escribir ya iban cerrando la puerta, yo me le metí entre la puerta y el portero. Yo era bien pequeñito, ¡prum! Y me metí y le dije, amigo, si no dejas entrar a la señora que está allá, no hay quien te pague porque ella es la que va a pagar. Y el tipo, no, bueno, ya que tú estás adentro, y así fue como yo me pude escribir esa vez. Ese fue el paso que yo di para poder empezar a tener esta historia a nivel profesional, que en mi caso la universidad fue uno de los puntos clave y decisivos de mi vida. Estoy nerviosa, amigo. Eso va a ser Tranqui, cortado. tranqui. Me gusta, ¿sabes por Sí. qué me gusta? Porque algo que yo pienso es que cuando tú estás nervioso es porque algo realmente te importa, porque sabes el potencial que puede tener algo para impactar la vida de las personas. Y eso es súper valioso porque cuando lo aterrizamos a lo que el Padre siempre nos está disponiendo enfrente, siempre es mayor que nosotros, siempre es mayor que lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. Siempre, o sea, date cuenta, cada vez que tú vas a dar ese Estoy paso nerviosa. antes del milagro es supremamente grande. Ese milagro se ve tan lejos y tan distante y que tú dices, este paso es tan insignificativo. Cuando tú das el paso y ves el milagro, dices, epa, tenía más sentido de lo que yo pensaba antes. Por eso estás nerviosa, porque sabes que este paso que estás dando hoy para ver ese milagro, el impacto que puede llegar a tener en las personas, es tan decisivo y es tan importante para ti. Por eso los nervios aparecen. Y hay algo o sea, eso está ahí latente. Yo digo que si no lo hago. No, y hay que hacerlo, hay que moverse. Brainer, hay algo que a mí me... No sé si tú recuerdas ese momento, el primer día que yo te conocí. A ver, ¿cuándo? Cuando estábamos Estábamos el grupo, en un grupo ok, ya me acordé. que yo me acerqué a donde tú estabas y yo te dije que me gustaba tu energía. Ok. ¿Sí te acuerdas? Eso fue en el grupo que teníamos, que fuiste con Wendy, Con ¿no? Wendy, sí. Con Wendy, sí, claro, ya me acuerdo. Ese día pasaron muchas cosas interesantes. Sí, hablamos sobre la caja de herramientas y un montón de cosas. Y ese día, ajá, yo te dije que me gustaba mucho tu energía, pero realmente lo que a mí me impactó fue el tema de, más allá de tu energía, el tema de tu cabello. Y yo sé que el cabello tiene una historia y quiero que nos cuentes esa historia. Bueno, el cabello es una respuesta a mantenerme dentro de que la vida siempre me quería llevar y forzarme a ciertas cosas. Aquí entre nos, mi papá era el que me motivaba cuando me cortaba el cabello. A mí el tema de cómo me veía siempre fue muy importante y también fue objeto de ciertas burlas en el colegio. Mi papá, sin querer, era cómplice de esa burla de mis compañeros. Entonces, mi papá me hacía un corto muy específico. Acá le llamamos el honguito. Ok. Yo detestaba Tenías el ese honguito. corte. Yo odiaba ese corte con mi vida. Pero mi papá era el que me sabía hacer. ¿Qué pasó? Que cuando yo empiezo a crecer, el cabello se convierte en un símbolo de libertad, de autenticidad, de caminar fuera de lo que la vida me dispone. Mi papá, obviamente, llegó a un punto en que ya yo le dije que no me mutilara más. Y cuando llegué a la universidad, había ciertos temas financieros. Entonces, mi cabello algunas veces era un afro y a veces estaba organizado. Y un día dije, no, pero ven acá, yo quiero verme chévere, me gusta el tema del cabello largo, voy a probar qué tal es esto. Entonces, empecé a dejarme crecer el cabello. Es un proceso muy curioso,
Porque si te das cuenta, al principio, tengo unas fotos de ahí de mis evoluciones Pokémon con el cabello. Recuerdo que al principio el cabello iba creciendo, yo utilizaba una gorra negra de los New York, sí, de New York, y el cabello buscaba sol, cogía hacia arriba. Entonces, todo el mundo se burlaba de mí por el cabello, pero él estaba en su etapa de crecimiento. Después, cuando el cabello me podía hacer la moña, me colocaba una gorra roja. Entonces, era muy icónico porque cada etapa estaba muy marcada a nivel del crecimiento del cabello. Pero hoy día tengo el cabello largo, que lo disfruto, que me encanta, o sea, parece mentira, pero realmente es una muestra de empezar a caminar en eso que te gusta, de algo que te hace libre y que te hace ser parte de, O sea, de un sientes que ideal. tu cabello hace parte de tu identidad. Sí, de hecho, como cualquier cosa, he tenido momentos en los que digo, ¿será que me lo corto? ¿Será que me lo corto? Y te has visto con el cabello corto Y en algún cuando momento. veo el objeto de cortarme el cabello, miro como que, ok, no estaría mal, creo que no me quedaría mal, pero ¿por qué cortarme el cabello si aún siento que hay cosas que puedo disfrutar? Hacer, por ejemplo, algo que nunca me he hecho son las trenzas. Las trenzas. Nunca me he hecho trenzas. Entonces digo, ¿por qué no he podido, por qué de pronto limitarme a disfrutar del cabello en otras cosas con esto? Creo que sí, lo he pensado, pero creo que no está dentro de los planes ahora mismo. Brainer, soltando un poquito del tema del cabello, que es súper importante porque para muchas personas el tema del cabello puede ser algo insignificante, como que en los hombres pues eso es completamente normal el cortarse el cabello y mira la historia que hay detrás del cabello. Yo siempre te veo a ti sonriendo y creo que no soy la única, cada vez que te veo siempre tienes una sonrisa, pero adentrándonos un poquito a debajo de tu piel. Yo sé que ahí hay cosas y una de esas cosas que quiero que le cuentes a las personas que nos pueden estar escuchando es, ¿qué mentira creíste de ti durante años? Mm. Esto tiene mucha tela por cortar, pero una de las cosas que creí durante años, que era una mentira absoluta, era que debía hacerme responsable de cosas que no me correspondían. ¿Cómo cuáles? Una, como para no. Una de esas era, por ejemplo, ser un poco extraño, pero de alguna forma me creía el papá de mi hermana. Yo tenía 16 años Okay. y empecé a relacionarme con mi familia desde una postura de responsabilidad que no me correspondía. Entonces, esto directamente impactaba en la relación de mis papás, en mi hermana, en la enfermedad de mi abuela. De alguna forma, yo empecé a relacionarme con mi hermana no como el rol de hermano, y no desde esta postura de que ahora soy su papá y tenía que cubrir, sino era como esta responsabilidad de querer guiarla, de querer llevarla, de decirle de pronto cómo hacer las cosas, y en una carga que no me correspondía en absoluto, mi era de hermano. ¿Y la diferencia de edad era mucha o...? Sí, yo tengo 9 años y medio, mi hermano. Sí, entonces, es una de las grandes mentiras, y eso tiene otras Sí, cosas claro, tiene una súper cadena. súper fuertes ahí. Pero una de esas grandes mentiras fue creer que tenía que asumir ciertos roles ¿Y o y ciertas qué tareas tuvo que que no me ocurrir correspondían. para...? La para... universidad conocí a una mujer que impactó y me hizo entender que eso no eran maletas que yo tenía que cargar. Me dijo, hey, esto no es tu responsabilidad. Tú tienes que encargarte de la universidad, disfrutar tu vida. Tienes 16 años. Claro. Esto no te corresponde. Cuando yo salí y como expuse esta idea de, hey, mira, me está pasando esto, en casa tomo esta postura, o me muevo de esta manera, me interactúo con mi familia de esta manera. Perdón, creo que sencillamente no, si no lo hubiese expresado, no hubiese llegado al punto de que esta persona me hiciera entender realmente de que yo tenía un rol. O sea, tuviste que hablarlo, tuviste Claro, que... tuve que para... exteriorizarlo. O sea, en mi cabeza eso era lo normal. O sea, es impresionante esa mentira de... O sea, cómo te puede coaccionar el entorno y establecerte un sistema de creencia y un concepto de normalidad tan perjudicial que te da
te da pie a tomar las decisiones de una forma tan distinta, a vivir la vida de una manera tan diferente. Y en el momento que, o sea, que tú tenías ese rol, ¿cómo lo veía tu hermana? Mi Porque hermana estaba pequeña. tú quizás lo veías como un padre, tú quizás la veías como, o sea, tú eras el padre, pero quizá ella no te veía así. Sí, literalmente. Yo creo que obviamente mi relación de ella conmigo era mejor que con mi papá, por de pronto la personalidad de mi papá y por ciertas facilidades que tenía yo como persona. Yo era muy pequeño, pero yo era el que le ayudaba a hacer las tareas. Ella llegaba a mí cuando tenía una pregunta, cuando tenía esas preguntas existenciales de los niños de por qué el cielo es azul, de por qué esto es así. Y como yo siempre le daba una respuesta y le ayudaba como a entender, ella sí me veía de una forma muy bonita, pero el tema no era cómo me veía ella, el tema era cómo yo asumía esa responsabilidad en mi relación con ella. Claro. Era cómo cambiaba por completo la interacción. Esa fue una de las grandes mentiras. ¿Cuál sientes tú que ha sido la herida que, que más te ha enseñado sobre Dios? Yo creo que hay momentos donde uno se siente bien, Abajo, ajá, en el no, fondo. no podemos decir la palabra, pero bien. Y Ok, justamente en ese momento es cuando Dios más nos enseña cosas. ok, bueno, hay algo curioso. Y es que, o sea, no quiero sonar un poco como mártir ni nada, pero mi vida ha sido muy caracterizada por eso ese concepto de normalidad en mi vida ha sido tan peculiar, porque realmente estaba en una situación bastante profunda. Solamente que en mi cabeza era como esto es normal, Ok. ¿sí? Ciertas cosas en situaciones financieras, relaciones entre mi familia, que de alguna forma crearon un concepto de normalidad que me mantenían siempre abajo, ¿sí? A tal punto de yo tener un estado de estrés constante. Una de las frases que recuerdo muy claramente en esa etapa, cuando estaba en la universidad, fue que yo sentía que mi hogar era como una mina de, ¿cómo que se llama? Estos campos minados. Cada vez que tú das un paso podía explotar algo. O sea, imagínate un joven que está en la universidad sentirse que en su entorno seguro, Claro. el lugar donde se supone que está tu familia con las personas que tú te relacionas, cada vez que das un paso se siente que cualquier cosa puede estar. Incluso ni siquiera era un ejercicio de mi relación directamente con ellos, sino más bien de cómo entre ellos interactuaban. Ese fueron los momentos en los que yo me sentí más abajo. Que sentí que Dios me enseñó en ese momento, que Él estaba conmigo todo el tiempo. Y no lo aprendí en ese momento. Pero yo lo entiendo ya cuando he crecido, he podido ver desde esta perspectiva de tercero y no adentro en la situación, porque adentro de la situación es muy complejo poder decir, ah, esto está pasando por esto, o Dios me está enseñando esto. En ese momento estaba metiendo muchas cosas y sobre todo en la etapa en la que yo estaba muy joven. Aún sigo siendo joven, cabe aclarar. Pero entonces creo que en ese punto de mi vida, definitivamente Dios me enseñó que estaba conmigo y que estaba forjando un carácter, o sea, un carácter muy definido. Sí, a tal punto que hoy me ha servido para muchas otras cosas, sobre todo a nivel profesional. Pero más o menos cuánto demoró ese tiempo, porque tú ahora lo estás Bueno, contando y vamos a dices, no, ponerle un Dios me tiempo. enseñó esto, pero ¿cuánto tiempo demoró esto para la gente que nos está escuchando? Porque a veces pedimos algo y creemos que va a ocurrir a la semana siguiente. Mira, hay algo puntual ahí y creo que lo quiero conectar de pronto con la perspectiva que tengo yo. Y es que cuando tú empiezas a caminar con Dios, ¿sí? El carácter te ayuda a entender las cosas que pueden ser tres perspectivas. Cuando las cosas pasan, como tú estás esperando, incluso pueden ser superadas porque Dios siempre está superando nuestras expectativas. Cuando estás en medio de la espera, porque aún hay la probabilidad de que eso suceda. Y cuando ya no pasó. El carácter, independientemente de esos escenarios, el carácter te ayuda a enfrentarlos siempre y a tomar una postura desde tu relación de hijo con Dios y no desde esta sensación de abandono, de no pasó, de no sucedió. En mi caso, tú decías ahorita que cuál era de estas heridas o este punto de profundidad.
Y por ponerlo de pronto en un contexto actual, yo sentía que era injusto, ¿sí? Que toda esta situación era injusta, que por qué mis papás se comportaban como se comportaban entre ellos, por qué teníamos que lidiar con esta enfermedad de mi abuela, porque yo no quería que mi hermana pasara ciertas cosas que yo pasaba. O sea, era un sinnúmero de cosas Un que ciclo de ahí alguna forma yo empecé a entender que Dios estaba conmigo y que independientemente de las cosas como sucedieran, hay un carácter que se estaba forjando en mí, o que se forjó en mí, o ya que entiendo cómo todas esas cosas sucedieron. Pero si te das cuenta, el carácter, que fue lo que la fortaleza que puedo extraer de esa situación, y lo que Dios me ha entregado a mí en medio de todos esos espacios. Muchas cosas, y han pasado muchas cosas. claro. Y lo peor es que siguen pasando, pero como te digo, aún en esta espera en la que estoy, de cosas que yo confío en el Padre que van a suceder y porque sé que siempre Dios tiene cosas mejores para nosotros. En el futuro siempre hay algo mejor, incluso en el presente hay cosas que están pasando y nosotros no somos capaces de verlas. El carácter te va a ayudar a mantenerte en una perspectiva muy, muy clara, sobre todo a tener esta expectativa en lo que Dios siempre está haciendo, ¿sí? En esta posición de hijo que te ayuda siempre a estar y a tomar decisiones de una manera diferente. Cuando hablas de carácter, porque a veces creemos que el carácter es... ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, el carácter es la forma en cómo nosotros tomamos de alguna forma el temperamento, ¿sí? Estas cosas que de repente, bueno, no tengo muy claro el concepto de carácter, pero No, sí pero sé ¿cómo que, se ve cuando estamos caminando con Dios bueno, ese carácter? O sea, hay decisiones que en mi caso me ha tocado tomar, ¿sí? Sobre todo el tema de establecer límites. Eso para mí ha sido decisivo, el establecer límites, en priorizarme, en enfocarme y sobre todo en darle un porqué a cada cosa que hago. ¿y por qué? Darle un porqué. Esto tiene otra ¿Por de qué las estás cosas, aquí? otra de las cosas por las cuales yo digamos que he ido conectando mucho con muchas ideas y muchas cosas que he ido revisando a lo largo de este tiempo y esta etapa en la cual ya tú empiezas a mirar las cosas como, ok, desde una perspectiva diferente. Bueno, y hablando de ese tema, ¿qué te ha enseñado la espera? Ahorita mencionaste el tema de la espera, La ¿qué te ha espera. enseñado la espera? La espera te enseña de que hay mucho que puedes aprender en el momento en el que estás, hay mucho que puedes construir en el momento en el que estás, aun si lo que estás esperando no ha llegado. O sea, esto de la espera es una invitación a el presente, el hoy, lo que tienes, lo que realmente puedes palpar, lo que realmente puedes sentir, lo que emocionalmente te puede despertar, lo que racionalmente te puede despertar, aún en medio de esta etapa en la que no tienes eso que estás esperando y no estás en este punto de decepción de que no pasó, porque son dos extremos, aún en medio de esto puedes disfrutarlo. Esto es una invitación a sencillamente estar presente. La espera es poder mirar lo que tienes a la mano hoy y hacer lo que tienes que hacer de acuerdo a ese porqué que tiene todo el sentido para tu vida, pues para cada persona, imagino que será Claro. específico. Y al decirle que sí a esa invitación que te han hecho todos los días. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esto tiene la forma de el propósito y el llamado. ¿Sí? Esta invitación que se te hace todos los días, de la cual tú le dices que sí todos los días. Por ejemplo, por eso te decía, el tomar esta postura hoy, de organizarte, de empezar a caminar, es decirle que sí a esa invitación que se te ha hecho. ¿Sí? Porque hoy tienes un porqué que te respalda ese caminar y ese paso que estás dando uno a uno. Sencillamente, esa espera para mí hoy es poder enfrentar estas cosas, ese propósito, ese llamado, desde una perspectiva de aprendizaje, de poder disfrutar incluso lo que tengo enfrente y hacer lo que tengo que hacer hoy, pero con una dirección y un enfoque, que eso cambia por completo el escenario de la Claro. forma en la que vivimos. Pero ¿cómo se ve esto de pronto cuando se acaba mucho el tema de la incertidumbre que podemos llegar a tener en el momento, Ok, de esas ganas de pronto de... mira, ahí hay algo y es que cuando estamos caminando con Dios,
aparecen muchas cosas. Aparece la frustración, aparece el miedo, aparece el miedo a no soltar el control. Y puedo quedarme aquí diciendo muchas cosas, ¿sí? Pero digamos que el entender de que en medio de esto que puede estar pasando, ¿sí? De esta espera, de el poder lidiar con esta frustración, con esta incertidumbre, tú tienes un objetivo, algo que para ti tiene sentido. Y hay una respuesta que tú todos los días estás diciendo que sí. Y o sea, creo que estoy tratando de ser muy enfocado en lo que estoy tratando de llevar, y es porque a la final el lidiar con estas cosas desde una razón justificable cambia por completo la forma en cómo te enfrentas. O sea, lo que hablabas ahorita del por qué. Si no tienes un Exacto. porqué, Si no tienes una razón por la cual tú te estás moviendo, definitivamente van a haber muchas cosas y estímulos que te van a hacer volcar por completo las decisiones. Mira, cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo que había muchas invitaciones de todo tipo. Y para las personas que son como yo, que somos parchadísimos, que nos encanta bailar, total. que somos reambientes, o sea, no, las personas que somos extrovertidas, nosotros hacemos el ambiente solo, o sea, es una vida impresionante. Me consta. Entonces, hay muchas invitaciones, hay muchas cosas que pueden estar pasando, hay muchos estímulos externos. Pero recuerdo que en medio de todo ese tiempo yo tenía un objetivo y era graduarme. En ese momento de pronto no era tan trascendental como es hoy ese por qué hago las cosas. Y de pronto no tenía tan aterrizado la idea de que estaba caminando hacia un lugar, bueno, hacia un lugar no, hacia un objetivo. Pero aún así, eso me ayudó a poder lidiar con ciertas invitaciones, con ciertas direcciones que puedo haber tomado. Por un ejemplo, y yo soy muy respetuoso de pronto con las perspectivas de la gente y la forma en la que de pronto se desarrollan en su vida. Yo recuerdo que a mí, ¿sabes que me gusta mucho la música? Sí, claro. Una de mis etapas en la universidad fue marcada por la música, y recuerdo que estábamos iniciando un proyecto. Recuerdo que en medio de ese proyecto yo estaba ya terminando mi universidad, ya estaba en proceso de publicar mi proyecto de grado, y estaba con ese proyecto musical. Recuerdo yo que el entender hacia dónde me estaba moviendo, la razón por la cual me estaba moviendo, me ayudó a tomar la decisión de dejar de lado por un momento ciertas cosas y poder moverme hacia lo que tenía que moverme. Recuerdo que en medio de esos ensayos había personas que no estaban en sus cinco sentidos, estaban en otro mood, estaban en otro viaje. Yo recuerdo que yo estaba así con mi instrumento entre piernas y yo miraba el escenario y decía, pero ven acá, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sí me entiendes? O sea, era como, Claro, esa pregunta. ¿hacia dónde voy yo con esto? O sea, yo sé lo que quería, pero realmente lo que estaba en mi entorno no me estaba brindando el punto o no me estaba brindando la Lo que dirección tú querías. para lo que yo estaba moviendo. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que tuve una conversación justo después de que salimos de ese ensayo. Le dije a la persona, definitivamente, mi tiempo no lo puedo seguir invirtiendo porque esto no me está ayudando hacia ninguna parte. Entonces, cosas como esas que te ayudan a tomar la dirección, a tomar dirección, a tomar decisiones de una forma diferente. Por ejemplo, para mí fue frustrante el hecho de tener tanto tiempo invertido en un proyecto como ese. Yo recuerdo que nosotros ensayábamos casi todos los fines de semana, 2 veces a la semana, y ya estábamos justamente a punto de ya empezar a mostrar lo que hacíamos, a mostrar el arte, porque de hecho lo hacíamos muy bien, modestia aparte, era muy bueno el proyecto, hacíamos música muy chévere, pero se había perdido por completo El foco. el foco, ¿sí? O sea, lo que estaba haciendo no respondía a ese por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y eso tiene que ver también con tu identidad, con esa identidad de la... Porque yo siento que nosotros como seres humanos tenemos dos identidades, no sé. Ajá. Una que es la que nos han vendido y otra que es la que papá, o sea, el diseño original. Okay. ¿Cierto? Entonces cuando empezamos a relacionarnos con estas personas que como que no, no aportan tanto, nos vamos más por esta identidad. No sé si de pronto me hago entender lo que Sí, quiero te decir. entiendo, te entiendo. Y fuera de pronto,
Pero de pronto, de pronto empezar a satanizar ciertos espacios y ciertas personas, porque, Claro, eso también es bueno, importante. yo no soy quién, pero sí nos movemos ciertos principios y ciertas ideas, ciertos ideales que van de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces no voy a decir que no pienso de esta forma, no. Pero realmente el punto aquí es que, y por ponerlo, por poder aterrizarlo, una de las cosas que yo pude experimentar en el empezar a caminar con Dios fue el soltar de pronto esta idea de cuando tú empiezas a caminar con Dios, una de las cosas que definitivamente pueden impactar directamente tu vida es esta idea cuando nosotros. Se me fue la idea, pues se me fue la idea. Esas cosas pasan. Pero mira, no, ya, ya recordé qué es lo que estaba diciendo. Mira, en mi caso, eh, una de las cosas que, o sea, la cosa más, o sea, que hoy me ha hecho como empezar a interiorizar muchas de las ideas que yo tenía en mi vida y a replantear muchas cosas, es que cuando tú empiezas a caminar con Dios, empieza a desaparecer ese vacío que intentan llenar de forma insaciable, ¿sí? Imagínate un vaso y estás échele y échele y échele y aunque está lleno no se llena, o sea, es una cosa impresionante, es como estás tratando de llenar un vacío y un vacío de una forma. En mi caso es muy curioso porque eh, tengo una mamá bastante puntual que tiene unos principios y unos ideales muy curiosos y me han forjado en gran medida la persona que soy. Entonces, eso me ha llevado a no tomar de pronto ciertas decisiones en mi vida cuestionables y que me han podido llevar hacia otros caminos. Pero definitivamente el llenar ese vacío en mi vida ni siquiera ha sido con cosas negativas, ¿sí? Y quiero ser muy enfático con esto porque a veces podemos pensar de que el vacío se está llenando con cosas negativas, no sé, con drogas, con alcohol, con fiesta, con rumba, con la locura. Pero en mi caso no era así. En mi caso incluso yo llenaba ese vacío con el hacer. Y el hacer eran cosas como por ejemplo la música. Yo recuerdo que cuando yo hice teatro, bailé, toqué instrumentos, hice parte de un grupo folclórico de la universidad, me metía en todo, canté, hice parte de un coro. Entonces, si te das cuenta, a veces ni siquiera esas cosas que tú dices, hey, están construyendo que sí te pueden aportar. Sí, claro. Pero te voy a ser muy claro con algo. En ese punto no tenía un porqué. No hay una razón por la cual yo estaba caminando con estas cosas. O sea, ese vacío lo estaba llenando con el hacer. Yo soy una persona que hace. O sea, yo no tengo un espacio en mi día que yo te diga que no me voy a quedar mirando para el techo. Eso es mentira. En mi caso no funciona. Yo siempre estoy haciendo algo. Pero ese vacío, puntualmente, yo lo estaba llenando incluso con cosas que eran constructivas, pero aún así sentí un vacío. Cuando tú caminas con Dios, incluso ese vacío, con propósito, deja de ser un vacío y se convierte en un espacio que está esperando por algo de valor. Cambia por completo el escenario, si te das cuenta. Tú puedes estar llenando un vacío, pero incluso el problema no es el vacío. El problema es que ese vacío no tiene propósito. Hace poco escuchaba una historia de cuando el terreno para sembrar no tiene nada. Y está en un proceso, no recuerdo el nombre, creo que es barbachi, creo que le dicen, que es cuando tienen el terreno tratando de recuperar los nutrientes. ¿Sí? Entonces, incluso ese espacio vacío tiene un propósito que es reconstruirse, tener las vitaminas para que cuando la próxima cosecha venga, tenga donde tomar nutrientes. Entonces el problema no es el vacío. El problema es que ese vacío no tiene un objetivo, no tiene un enfoque. Y así estamos muchas veces. Y por eso quería llegar a este punto. Es como, muchas veces ni siquiera el estar haciendo, incluso cosas bacanas, cosas chéveres, sí, cosas enriquecedoras, sin un enfoque y sin un propósito, es igual de vacío y te va a dar esa sensación de insatisfacción en la vida como si estuvieras llenándolo con cosas completamente destructivas. Obviamente las cosas destructivas van a llevarte a un punto mucho más profundo y entran cosas morales, entran perspectivas culturales y muchas cosas ahí pueden partir. Pero como te digo, realmente al caminar con Dios pude dejar de sentir ese vacío en mi vida. Y hoy puedo decir que puedo estar caminando, de pronto no tengo tan claro el propósito, ¿sí? Pero ya por lo menos sé que ese vacío tiene un propósito. Y estoy caminando hacia llenar ese espacio con cosas que realmente respondan
a ese llamado que todos los días te tratando de decirte que sí. Es como la forma en la que puedo aterrizar esa pregunta. No sé si, no sé si de pronto es que hablo demasiado, pero No, para nada. Igual, aquí viniste a hablar. imagínate lo que lo sé hacer. Rainer, ahorita hablaste del tema de la música, que te gusta mucho la música. Por ahí te he visto tocando guitarra. Sí. Quiero que en estos momentos pues nos regales una canción que te recuerde quién eres para Dios. Ah, Reafirme esa verdad que Él ha dicho sobre ti. una canción que de hecho he estado revisando mucho en este tiempo, sobre todo con esta idea de por qué hago lo que hago y por qué hacía música. O Sí. sea, tú en estos momentos no te dedicas a la música. No me dedico profesionalmente o a hacer de pronto, no sé, algún tipo de proyecto con la Y música. anteriormente él sí lo hacía. Anterior sí estaba en grupo, estaba así. Era un enfoque más como productivo, de alguna forma. Ahora la música para mí incluso hace parte de cómo respondo ya a esa pregunta de por qué hago lo que hago. O sea, es inevitable no poder pensar en tu buena parte de living cuando me hace esa pregunta. Él me escogió, yo decidí seguir sus pasos, mi vida transformó, cambió mi corazón. Cuando yo empiezo a cantar esta canción ya con esta perspectiva, esa estrofa de Él me escogió, yo decidí seguir sus pasos. Y o sea, yo empecé a tener un Reafirma nivel, completamente todo. una perspectiva completamente diferente. Esta canción tiene todo el sentido. Incluso el entender y el poder cantar esta canción con una convicción diferente, con un por qué hago lo que hago. ¿Por qué respondo sí a ese llamado, a esa invitación que el Padre me ha hecho todos los días? Cambia por completo incluso la forma en la que empiezas a cantar. Cada cosa que haces cuando lo haces con un hecho pensado, con un propósito, con un objetivo, con una invitación a la cual le dices que sí todos los días, porque el Padre nos está invitando todos los días. Y todos tenemos una invitación específica, todos tenemos una parte importante en ese propósito grande que tiene el Padre con nosotros. ¿Sí? Pero entonces, cuando cada cosa de lo que haces empieza a moverla en esa dirección, cambia por completo cómo te relacionas incluso con eso. O sea, esa canción hasta a mí me recuerda muchas cosas. Brainer, ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría que las personas recordaran de esta conversación? Ah, bueno, yo creo que si no es, si no es un Que no me último vayas a segmento. decir lo que se me olvidó la parte que No, la parte que se me olvidó no. Creo que más bien es, definitivamente es, si algo quiero que recuerden de esta conversación es que Dios a todos nos ha hecho una invitación. O sea, nuestro Padre con todos tiene un propósito, con todos tiene un llamado. Obviamente este llamado responde a quién es esa persona que te hace el llamado. Es clave. Porque si la perspectiva como ves a Dios es de un ser distante, ese llamado no tiene sentido en tu vida. Pero si realmente es un padre, ese llamado responde de una forma completamente distinta. Es que me gustaría que la gente se llevara a esta conversación. Definitivamente que el Padre tiene un propósito con nosotros. Y hay una invitación a la cual nosotros le podemos decir que sí todos los días. Hay momentos en los que seguramente le vamos a decir que no, pero no importa. Lo importante es que sepas que siempre, en cada momento, en cada instante, tienes una oportunidad para decirle que sí. Y cuando empiezas a moverte con un porqué que responde a escuchar la voz de Dios, cambia por completo la dirección y la forma en cómo empiezas a vivir. Tu vida toma un sentido, incluso para esos vacíos que tienes en tu vida que hoy estás buscando llenar. Esos vacíos van a tener un propósito. Y con propósito, hasta lo que pongas ahí va a tener todo el sentido. Eso es lo que me gustaría que se llevara. Rainer, gracias por permitirnos conocer un poquito de lo que se esconde debajo de tu piel. Siento que cuando las personas hablamos con la verdad, le damos permiso a que otras personas también hagan lo mismo. Okay. Entonces me siento muy contenta, la verdad, de haber compartido este espacio contigo. Un poquito nerviosa, pero como decimos aquí en Barranquilla,
Eso no va a salir ahí. Eso va. No, pero me encanta, me encanta. De verdad te agradezco mucho la invitación, sobre todo porque responde también al por qué hago lo que estoy haciendo. Y porque si ¡Qué hablo. hueva de una cama encima! Pero de verdad, gracias por la invitación. Bacán. Ay, Dios mío. No, de verdad, gracias a ti. Ahora, bueno, este, terminamos un tipo a tiempo. Pero amigo, de verdad que esto es algo que yo llevo preparando durante 3 años. Ok, 3 años. 3 años, uno de mis mayores miedos, que ya yo no le doy como que esa etiqueta, pero como para que tenga contexto, es hablar en público. Ok, Recuerdo que una vez Wendy me puso a hablar en el grupo y yo me fui en llanto. ok. Cuando tú te empiezas a rodear de ciertas personas, es como que de cierta manera, pues tú también quieres moverte hacia algo. Es inevitable que empieces a caminar cuando te rodeas de personas que están caminando. Es imposible.